Bien, nos encontramos nuevamente para tratar un tema de química inorgánica descriptiva, que es el correspondiente a azufre, selenio, teluro, de la unidad 9 del programa. Para comenzar, vamos a hablar de las propiedades del grupo. Como siempre, vamos a presentarlo: azufre, su estado natural o obtención, sus propiedades físicas, sus propiedades químicas, los usos. Asimismo, vamos a ver los compuestos más importantes del azufre, como ser el ácido sulfídrico, el dióxido de azufre, trióxido de azufre y el ácido sulfúrico. Vamos a ubicarnos en la tabla periódica. El grupo 6, o sea, el grupo que nos interesa en el estudio del azufre, va a ser el grupo 16. Este grupo se denomina de calcógenos, que significa creador de cobre. Sin embargo, eso no tiene sentido, así que se lo denomina o se interpreta dicho nombre como creador de minerales. Está constituido por oxígeno, azufre, selenio, teluro, polonio y livermorio. Entonces forman parte del 16, ya dijimos que se conocen como calcógenos o anfígenos. Constituyen estos grupos el oxígeno, azufre, selenio, teluro, livermorio. El oxígeno es el único diatómico del grupo. Presentan una configuración electrónica de valencia ns2np4 y varios estados de oxidación que van desde el más 6 al menos 2, pasando por 2 y 4 positivo, siendo el estado de oxidación más 4 el más estable para los elementos de los últimos elementos. Bien, vamos a hablar de las propiedades del grupo, que la tenemos resumidas acá. Podemos ver que el oxígeno es un gas incoloro, el azufre es un sólido amarillo, mientras que el selenio y el teluro son sólidos de color gris. Tanto el radio atómico como el radio iónico aumentan a medida que descendemos en el grupo, debido a que aumenta el tamaño del átomo. La primera energía de ionización, que es la energía necesaria o mínima necesaria para arrancar un electrón de un átomo gaseoso y convertirlo en un ion gaseoso positivo, disminuye desde el oxígeno al teluro. Esto se debe a que cuanto menor es el tamaño del átomo, más fuertemente unidos se encuentran los electrones al núcleo, de manera tal de que el oxígeno, por ser el más pequeño, su primera energía de ionización también será mayor. La electronegatividad disminuye desde el oxígeno al teluro. El punto de fusión y de ebullición están relacionados con el estado físico. Así, los gases tienen un estado un punto de fusión y de ebullición bajo. Si es sólido, va aumentando y a medida que descendemos en el grupo, aumenta. La energía del enlace no metal en la molécula diatómica va a disminuir desde el oxígeno al teluro. El potencial de reducción es positivo, lo cual indica que estos compuestos actúan como estos elementos, actúan como oxidantes. Son buenos oxidantes. El oxígeno tiene un número máximo de coordinación 4. Azufre, selenio y teluro, y probablemente el polonio, pueden enlazarse covalentemente hasta con 6 átomos. Por ejemplo, ustedes vieron al tema enlace el hexafluoruro de azufre. ¿Por qué se puede formar el hexafluoruro de azufre? Entonces aquí vamos a poner el hexafluoruro de azufre. Aquí el azufre va a estar rodeado de 12 electrones, lo cual esto significa que el azufre expande su octeto. Entonces el azufre expande su octeto. ¿Por qué puede hacer eso? Bueno, si recuerdan o tengan presente que tanto el azufre como el resto de los elementos del grupo a partir de él tienen orbitales d disponibles, lo cual le permite ampliar su octeto. No pasa lo mismo con el oxígeno. El azufre, como se encuentra en la naturaleza, constituye aproximadamente el 0,05% del peso de la corteza terrestre y se encuentra como elemento libre en forma de azufre octatómico, en yacimiento subterráneo con una pureza del 99,8%.
Bueno, el azufre lo podemos encontrar como mineral. Dentro de los minerales que contienen azufre tenemos los sulfuros o los sulfatos metálicos. Recordemos que esto ya lo vimos cuando hablábamos de metales. En el tema, en esa unidad se encuentran los minerales, tales como la galena, la pirita, el cinabrio, la calcopirita y como sulfatos el yeso o la anhidrita, entre otros. No es necesario saber a todos, conocer algunos simplemente y asociarlo con el tema metales. La obtención. Bien, el azufre se encuentra en yacimientos subterráneos en gran cantidad, especialmente en México, Estados Unidos y Polonia. Para obtenerlo se usa un método de un científico canadiense llamado Hermann Frasch. El mismo consiste, vemos acá, en 3 tubos concéntricos. Vamos a ver si lo podemos señalar. Un tubo concéntrico de 20 centímetros de diámetro, que es el externo, que se introduce en la tierra. Este se encuentra aproximadamente el azufre a una profundidad de 150 a 750 metros. Dentro de ese tubo se introduce otro tubo de 10 centímetros de diámetro, un poco más corto que el anterior, y un tercer tubo concéntrico también de 2,5 centímetros de diámetro que llega hasta la mitad de la altura de la profundidad. Bueno, por uno de los extremos superiores se hace llegar agua supercalentada a 165 grados y se insufla aire comprimido. El agua calentada lo que hace es fundir el azufre y con la ayuda del aire comprimido se va a generar una espuma de baja densidad que va a subir por uno de los tubos, el segundo tubo que sale hacia la parte izquierda, formando la espuma de azufre, fundido, aire y agua. Bien, una de las propiedades físicas es que el azufre presenta varias variedades alotrópicas. Aquí tenemos en este cuadrito, están resumidas el azufre rómbico amarillo, que es el más estable, es octatómico. Si luego tenemos un azufre octatómico, beta, que es monoclínico amarillo, es la forma en que cristaliza. Luego pasa un azufre lambda, azufre octatómico a azufre 20, es un líquido amarillo, y un azufre mu de cadenas, y luego pasamos por último a 445 grados centígrados, se va a formar el azufre tetratómico, hexatómico o diatómico, según sea la temperatura. Es decir, una forma alotrópica puede pasar a la otra variando la temperatura. Aquí tenemos el mismo esquema, solo que tenemos a partir del azufre rómbico, que es el más estable, calentamos a 95, nuevamente pasamos al azufre monoclínico, que también es octatómico. Si continuamos calentando a 119, obtenemos el azufre octatómico líquido, y mayor de 160 obtenemos un líquido viscoso de color marrón rojizo, cadenas interconectadas de máxima viscosidad. Por un enfriamiento brusco se obtiene el azufre plástico, que es oscuro, negruzco, con fibras extensibles, con cadenas helicoidales. Los usos: el azufre lo podemos utilizar en la producción de ácido sulfúrico, vulcanización de caucho, que consiste en tratar el caucho con azufre para obtener un caucho más duro. Esto es aplicable en la fabricación de neumáticos, fabricación de fósforo y pólvora, en orfebrería para la oxidación de la plata, es decir, para la creación de pátina de color negro. Como germicida se lo puede usar en ungüentos o para fumigar árboles y plantas. Las propiedades químicas: se combina directamente con los halógenos. Esa afinidad de los halógenos por el azufre va a disminuir desde el flúor al yodo. También reacciona con metales formando sulfuros. Es oxidado por el ácido nítrico. Allí tenemos una reacción de oxidación del azufre con ácido nítrico. Aquí vamos a tratar de ver esto, recordar. Tenemos que el estado de oxidación del azufre es 0, acá es más 4. El nitrógeno es 5, acá es más 2. El azufre
se está oxidando. Entonces actúa como reductor. Es decir, pierde 4 electrones. El nitrógeno pasa de 5 a más 2, se reduce, actúa como oxidante. Quiere decir que gana 3 electrones. Intercambiamos los estados de oxidación, los electrones, 3 del nitrógeno acá y 4 del azufre. Tenemos 3 azufre, vamos a tener 4 nitrógeno y vamos a tener 2 de agua. 4 por 3, 12, 3 por 2, 6 y 4, 10 y 2, 12. Es una reacción obviamente redox. Bien, el azufre es el único que reacciona con álcalis. Por ejemplo, va a reaccionar con el hidróxido de sodio, formando el hidrógeno sulfuro de sodio, el sulfito de sodio y agua. Veamos si está igualada la ecuación. No está igualada, entonces la vamos a igualar. 0 de azufre a menos 2 y el sulfito es más 4. Entonces, el azufre de 0 a menos 2 se reduce. Entonces actúa como agente oxidante. Si actúa como agente oxidante, quiere decir que gana 2 electrones. Luego, el azufre de 0 a 4 se oxida. Actúa como reductor. Pierde 4 electrones. Bien, vamos a intercambiar los números de electrones. 2 del azufre a sulfuro de hidrógeno van a ir al sulfito y 4 van a venir al sulfuro de hidrógeno, al bisulfuro de sodio, perdón. Igualamos ahora, tenemos 4, 2 por 2, 4 y 2 y 4 son 8, vamos a poner un 8 aquí adelante, tenemos 4 y 2 son 6 adelante del azufre y vamos a tener 8 de agua. Como vemos, los números pares, entonces lo que podemos hacer, a ver si puedo cambiar de color, vamos a simplificar, sacamos la mitad es 3, la mitad es 4, la mitad es 2, la mitad es 1 y la mitad es 2. Bueno, también es una reacción redox. Bueno, vamos a dejarla bien, a ver si podemos, así borramos esto y aquí vamos a poner delante del azufre un 3. A ver, vamos a ver. Ponemos así, me va a quedar la ecuación 3, me va a quedar un 4 acá, borramos el resto, ahí, y me va a quedar un 2, aquí me va a quedar un 1 y acá un 2. Ya lo ponemos para que quede listo. Entonces tenemos un 2 acá, un 1 allá y un 2 acá. Bien. Compuestos más importantes del azufre vamos a tener el ácido sulfídrico, cuya obtención se hace por acción de un ácido no oxidante sobre un compuesto que contenga iones sulfuro. Por ejemplo, allí tenemos el ácido clorhídrico, es un ácido no oxidante actuando sobre sulfuro. Estas son reacciones de doble sustitución por formación de un producto volátil. Bien, sigamos entonces. El sulfuro de hidrógeno tiene propiedades reductoras frente a el oxígeno, por ejemplo. Esta es una reacción que la podemos armar haciendo uso de la tabla de potenciales. Vamos a ver cómo se hace.
Si yo voy a la tabla de potenciales, voy a encontrar la semireacción azufre más 2 protones más 2 electrones. Y esto me da el sulfuro. Esto tiene un potencial de reducción de 0,14 voltios. Luego vamos a buscar la reacción del oxígeno que dé agua en medio ácido. Oxígeno más 4 protones, así, esto lo estoy sacando de la tabla de potenciales, más 4 electrones. Esto me da agua y el potencial de reducción es 1,23. Si yo quiero construir la ecuación que está allá arriba, la presentada, debo tener el sulfuro de hidrógeno como reactivo. De todas maneras, me puedo dar cuenta de esto. Si yo comparo los potenciales de reducción, el de menor potencial de reducción es el que actúa como oxidante. Entonces, el de menor potencial de reducción es el que tengo que dar vuelta. Si yo doy vuelta a esa ecuación, semireacción, me queda sulfuro, azufre, más 2 protones, más 2 electrones. Sacando el resultado de esto, haciendo la reacción global, así, bueno, como son 2 electrones arriba, voy a tener que multiplicar, vamos a poner así, vamos a tener que multiplicar la reacción, semireacción de oxidación por 2, ya que tiene 4 electrones puestos en juego. Bien, sumando las reacciones, vamos a ver cómo me queda. Me quedaría 2 de sulfuro de hidrógeno más oxígeno. Acá 4 protones con 4 protones se van, están del lado opuesto. Los 4 electrones se van con los 4 electrones, de manera que me va a resultar entonces, vamos a poner bien, me va a quedar del producto agua más 2 de azufre. Bien, entonces ahora yo puedo volver a la ecuación original y completarla. 2 y 2 de azufre. Bien. Vamos a ver ahora si yo me encuentro frente al oxígeno. Ahora, otra semireacción posible, vamos a borrar esto, es que tenga un exceso de oxígeno. En ese caso, el azufre del sulfuro de hidrógeno va a ser oxidado a dióxido de azufre, con un estado de oxidación 4. También podríamos construir las semireacciones o simplemente colocar los estados de oxidación. Vamos a cambiar la punta del lápiz. Tenemos acá menos 2 a más 4. ¿Qué le ha sucedido al azufre? Acá se oxida. Quiere decir que actúa como reductor. Actúa como reductor. Y como reductor quiere decir entonces que pierde 6 electrones. Luego el oxígeno va de 0 a menos 2. De 0 a menos 2 significa que se reduce. Entonces actúa como agente oxidante. Entonces este es un agente oxidante o actúa como oxidante. Quiere decir que gana 2 electrones. Bien, entonces vamos a ver. Del azufre, del sulfuro al dióxido son 6 electrones. Ya tengo 2, vamos a poner un 3. Y de 0 a menos 2 son 2 electrones, le vamos a poner el 2 delante del sulfuro. Bien, vamos a tener 4 de hidrógeno, 4 acá, 2 de azufre.
Y ahora deberían igualarse los oxígenos. 3 por 2, 6, 2 por 2, 4 y 2, 6. Redox todas las reacciones. Veamos el siguiente ejemplo, o en el que vamos a probar. Ahí estamos. Vamos a ver el siguiente ejemplo. En este caso, tenemos el sulfuro de hidrógeno frente al ácido nítrico. Bien, vamos a igualarla, para lo cual vamos a poner, son todas reacciones redox. Entonces vamos a poner menos 2 en el azufre, pasa a 0. Y más 5 pasa a 2. Esta ya la hicimos. De menos 2 a 0 se oxida. Quiere decir que pierde 2 electrones y que actúa como agente reductor. El nitrógeno va de 5 a 2, se reduce, quiere decir que gana 3 electrones y actúa como agente oxidante. Bien, intercambiamos el número de electrones. 2 del sulfuro vienen al ácido nítrico y los 3 del ácido nítrico van al sulfuro. Tenemos 3 de azufre, 3 de azufre, 2 de óxido nítrico, 3 por 2, 6 y 2 son 8, me quedan 4 de agua. Bien. Y por último tenemos la reacción el sulfuro frente al dióxido. Dijimos que tiene propiedades reductoras, o sea que siempre va a pasar a azufre, el sulfuro de hidrógeno. Entonces tenemos menos 2 a 0 y de más 4 pasa a 0. Esto es como una dismutación, es el mismo elemento que están llegando al mismo estado de oxidación. Entonces este azufre de acá, del sulfuro, pasa esto, se oxida. Quiere decir, gana 2 electrones y es el agente reductor. ¿Está bien? Porque dijimos que tiene propiedades reductoras. El azufre de 4 pasa a 0, se reduce. Quiere decir que pierde 4 electrones. Se oxida, perdón, está al revés. Oxidarse significa perder y esto es ganar. Ahí está. Entonces, si se reduce, entonces gana 4 electrones. Y si se oxida, pierde. Entonces ahora intercambiamos. El 4 va a venir al sulfuro. Y el 2 va a venir al dióxido. Tenemos 4 y 2 son 6, voy a necesitar 6. 4 y 2 son 8, 4 y 2 son 8. Podemos dividir en la mitad. A ver si podemos hacer eso. Entonces lo vamos a dividir en la mitad. Esto va a ser 2. Esto me queda por 1, esto me queda por 2 y esto me queda por 3. ¿Por qué hago esto si ya lo sabemos? Porque tenemos que practicar con la igualación de ecuaciones. Todas estas ecuaciones o todas estas reacciones son reacciones redox. Entonces, ¿por qué hablamos de propiedades reductoras? Si hay un reductor, debe haber un oxidante. El sulfuro de hidrógeno es un ácido débil y volátil. Los sulfuros, excepto los de los metales alcalinos, son insolubles y en general son de color negro, a excepción del sulfuro de zinc, que es blanco, el sulfuro de arsénico 3, que es amarillo, y el de antimonio, que es anaranjado. Por ejemplo, ahí tenemos la reacción del sulfato de zinc con sulfuro de hidrógeno. Me permite entonces formar el sulfuro de zinc, que este es un precipitado blanco. Esta es una reacción de doble sustitución por formación de producto insoluble. Los compuestos oxigenados del azufre, tenemos el dióxido de azufre, cuya obtención industrial se puede hacer por una síntesis total, es decir, a partir de azufre y oxígeno,
del aire. Es una reacción exotérmica. También lo podemos obtener por calentamiento de minerales sulfurados en corriente de aire. Por ejemplo, la pirita o sulfuro ferroso lo vamos a tratar con oxígeno y vamos a obtener el dióxido de azufre. La obtención de laboratorio lo vamos a obtener a partir del bisulfito de sodio. También lo podemos tratado con ácido sulfúrico. También lo podemos obtener por reacción del cobre y ácido sulfúrico y del azufre y ácido sulfúrico. Bien, veamos si podemos igualar estas ecuaciones. Bien, vamos a ver el estado de oxidación del azufre. Acá es más 4 y acá es más 6. Bueno, acá pasa a más 4. Bien, y acá va a pasar a más 6. Si me fijo, no hay cambios en los números de oxidación, ¿o sí? A ver, veamos. Veamos, este 4 que está acá, del azufre, va a pasar a 6. Entonces, ¿qué le pasa? Se oxida. Oxidarse quiere decir que pierde 2 electrones. El azufre de 6 del sulfato va a ir de 6 a 4. ¿Qué le pasa? Se reduce. Reducirse quiere decir que gana 2 electrones. Como el número de electrones es el mismo, entonces vamos a proceder a igualarlo igualando la cantidad de moles de átomos. Un sodio y un sodio, a ver si tengo acá el punterito, un sodio y un sodio, un hidrógeno y 2 y 3. Tengo uno acá y 2 de acá son los 3. Sulfito, tengo azufre, tengo 1, 2, 1, 2. Tengo 3 y 4, 7. Oxígeno, 4, 6 y 7 está igualada a la ecuación. Veamos ahora la que sigue. En la que sigue vamos a tener la siguiente situación. El azufre tiene estado de oxidación 6, el cobre 0. Acá va a pasar a estado de oxidación 4 y el cobre a estado de oxidación 2. Bien. El azufre de 6 a 4 se reduce. Quiere decir que gana 2 electrones. El cobre a 4, perdón, a 2, ahí está, vamos a sacar esto, ahí está. Entonces, el cobre va a ir de 0 a 2, o sea, se oxida. Pierde 2 electrones. 2 y 2 nuevamente, no ponemos nada, igualamos la cantidad de moles de átomos de cada lado. Cobre 1, un sulfato, pero acá tengo 2 azufres, entonces lo vamos a poner al 2 de este lado. Tenemos 2 de moléculas de agua y en total tenemos 2 por 4, 8. 4, 6 y 2 son 8, igualada la ecuación. Bien, vayamos a la que sigue. Todas son reacciones redox. Son métodos de obtención, pero a su vez son redox. Estado de oxidación 6 pasa a más 4, de estado de oxidación 0 pasa a 4. Entonces, ¿qué es lo que sucede acá? El azufre del sulfato se reduce. Reducirse quiere decir que gana 2 electrones. El azufre de 4 se oxida. Significa que pierde 4 electrones. Vamos a intercambiarlo. Ese 4 lo vamos a poner delante del ácido sulfúrico y el 2 delante del azufre. 2 y 4, 6. Vamos a poner un 6 en el producto. 4 por 2, 8. Vamos a poner un 4 en el agua. Bien, al tener así yo puedo simplificar. Son números pares. Entonces divido en la mitad. Esto es 1. Esto me queda 2. Esto me queda 3 y esto me queda 2. Bien,
Son todas reacciones de obtención de dióxido de azufre, pero son también reacciones redox. Bien, sigamos entonces. Las propiedades físicas: es un gas incoloro, irritante y tóxico, soluble en agua, temperatura de fusión y vaporización relativamente elevadas y tiene un punto de ebullición de menos 10 grados centígrados. Recordemos, vamos a ver si tenemos acá las propiedades químicas. Vamos a ver, puede actuar como oxidante o como reductor. Recordemos, aquí les quería hacer recordar que el dióxido tenía una estructura de Lewis de la siguiente forma. Acá era dativo y así me quedaría. O sea que tiene una configuración, una geometría molecular angular y una geometría electrónica piramidal o tetraédrica o deformada. Tiene un momento dipolar distinto de cero. Bien, como oxidante, por ejemplo, frente al carbono. Es una reacción que está como oxidante, porque acá el estado de oxidación es más 4, este es 0, este es más 4 y esto es 0. De 4 a 0 se reduce, gana 4 electrones, actúa como oxidante y el carbono como reductor. El dióxido de azufre, también frente al sulfuro de hidrógeno, también va a actuar como oxidante. ¿Qué es lo que sucede acá? El más 4 del dióxido, del azufre, acá el menos 2 va a pasar a 0. Entonces, esta es una reacción redox. Bien, como reductor va a actuar frente al permanganato de potasio. Bien, frente al permanganato de potasio, agua y dióxido de azufre. Me piden ahora que igualemos esta ecuación, lo podemos fijar si está en la tabla de potenciales. Si ustedes se fijan, si está, y allí vamos a encontrar el permanganato, voy a poner con rojo, a ver, tenemos permanganato más 8 protones más 5 electrones. Esto está en la tabla de potenciales. El manganeso 2 más 4 de agua. Luego tengo el dióxido de azufre, que también está en la tabla de potenciales. Le vamos a esto, copio las semireacciones. Esto me da el sulfato más 4 protones más 2 electrones. Yo sumo estas reacciones, estas ambas semireacciones, para obtener la reacción total. Bien, para sumarla tiene que ser igual el número de electrones, para lo cual voy a tener que multiplicar ambas reacciones. La de reducción la voy a multiplicar por 2 y la de oxidación la voy a multiplicar por 5. ¿Para qué es esto? Para igualar el número de electrones. Entonces ya tenemos 10 de acá y 10 de acá. ¿Qué más tenemos? A ver, veamos si podemos escribir la reacción total. Me va a quedar 2 de permanganato. Estoy mirando esta multiplicación. 2 por 8, 16. 5 por 4, 20. Quedan del lado de los productos los protones. Ahora el agua. 5 por 2, 10 de los reactivos, de la semireacción de oxidación. Y allá tengo 8, quiere decir que queda del lado de los reactivos. Entonces a mí me va a quedar 5 de dióxido más, perdón, acá está mal. Así 2, cierto que ya lo había restado. Entonces 2 de agua. Desde los productos me queda 2 de manganeso, 2 más teníamos protones, 2 por 8, 16 y 20, quedan de este lado 4 protones, más el sulfato, 5 del anión sulfato. De esa manera quedaría igualada. Ahora yo la tengo que pasar a la forma molecular. Fíjense que es permanganato de potasio, entonces tiene una carga y el potasio tiene uno positivo, lo puedo poner acá
permanganato de potasio. Más, esto queda como está, el agua también. Y acá me va a quedar un sulfato de manganeso, que ya lo tenemos allá arriba, son 2, más un sulfato de potasio, más ácido sulfúrico. Bien, acá teníamos 2. Entonces tengo 2 potasios, 2 manganesos, tengo 5 azufres, acá tengo 2, acá tengo 1, y entonces lo que me quedan son 3, me quedarían 2 de ácido sulfúrico. Bien, de esa manera la podemos igualar a la ecuación, haciendo uso de la tabla de potenciales. Si la tenemos, la podemos usar. Esta también se encuentra en la tabla de potenciales. Entonces vamos a ver, el cloro más 2 electrones me da 2 de cloruro, luego el dióxido, ¿sí? Más 2, esto lo estoy sacando de la tabla de potenciales. Me queda el sulfato, ahí, el sulfato, más 4 protones, más 2 electrones. Te puedo sumar estas dos reacciones a fin de obtener la reacción total. Entonces, como la cantidad de electrones es la misma, no debo multiplicar, simplemente cancelar. Me queda dióxido más cloro más 2 de agua más 2 cloruro más el sulfato. Pongámosle que la quiera pasar a la molecular. Esto no se pasa, esto tampoco, esto sí. Y cómo va a pasar como ácido clorhídrico. Entonces sería SO2 más cloro más 2 de agua. ¿Por qué sé que es así? Acá tengo protones, del otro lado no tengo. Entonces va a ser 2 de ácido clorhídrico y 2 de el ácido sulfúrico. Acá están los 2 y 2. 2 por 2 es 4. Bien. Esta reacción también la vamos a encontrar en la tabla de potenciales. Vamos a hacerla. Sería yodo 2 más 2 electrones, 2 yoduro. El dióxido más 2 de agua me da el sulfato más 4 protones y más 2 electrones. Bien, vamos a sumar, es similar a la que terminamos de hacer. Sumo, no tengo que multiplicar porque la cantidad de electrones que pierden y que ganan es la misma. Entonces me va a quedar SO2 más yodo más 2 de agua. Me quedan 2 yoduro más el sulfato ion más 4 protones. Quiero pasar a la forma molecular, me va a quedar SO2 más yodo. Esto no tengo que tocar, esto está neutralizado. Este va a tener que ser ácido iohídrico. Entonces son 2 de ácido iohídrico más el sulfato, ácido sulfúrico. ¿Mm? De esa manera queda igualado. Uso: se utiliza en sistemas de refrigeración, en la industria del papel, como blanqueador, en la industria como disolvente, también en refinerías de petróleo. Actúa como antioxidante en los vinos durante el proceso de elaboración de los mismos. El trióxido de azufre es uno de los componentes de la lluvia ácida. ¿Cómo se genera esta lluvia ácida? La lluvia ácida se genera a partir de la oxidación, a ver si puedo escribir acá, la oxidación del dióxido que se desprende en los procesos industriales, se oxida y va a formar el trióxido. Ponemos así, ese trióxido con la humedad del aire
me genera el ácido sulfúrico. Ese ácido sulfúrico se disuelve en las gotitas de agua y desciende a la superficie terrestre. La lluvia ácida causa muchos inconvenientes porque es tóxica, ya vemos que tiene un pH ácido, obviamente, afecta a los seres vivos, a las plantas y a todo lo que se atraviesa en su camino. ¿Cómo lo podemos obtener? Bueno, la obtención del dióxido de azufre lo podemos hacer a partir del dióxido de azufre. Esta es una reacción de equilibrio que está desplazada hacia la formación del trióxido de azufre. Acá me falta poner gas. Si analizamos los variables termodinámicas, tenemos que la energía libre es negativa, lo cual me dice que esta reacción es espontánea. Sin embargo, es bajo el valor de la energía libre. Si analizamos el valor de la entalpía, esta es una reacción exotérmica, lo cual quiere decir que si yo quiero aumentar la producción de esto, ¿cómo lo voy a hacer? Tendría que aumentar el número de choques efectivos entre los gases de los reactivos. Esto implica aumentar la temperatura. Sin embargo, al ser una reacción exotérmica, esto no lo favorece. Entonces, ¿qué se hace? Se aumenta la temperatura y a pesar de ello, se aumenta la temperatura y se usan catalizadores como platino o pentóxido de divanadio. Este es un ejemplo de catálisis heterogénea y es una síntesis parcial. El equilibrio en estas condiciones se va a desplazar hacia los productos. Obtención industrial, el proceso de contacto. Tenemos allí entonces la misma ecuación que ya habíamos visto y habíamos dicho de que esta reacción está ligeramente, el equilibrio está desplazado hacia el trióxido de azufre. ¿Por qué? Porque nosotros utilizamos 500 grados centígrados, con lo cual aumentamos el número de choques efectivos, lo cual tampoco la favorecería, y vuelvo a repetir, por ser una reacción exotérmica, solo que utilizamos también catalizadores como platino, pentóxido de vanadio, que son sólidos. Esto es un ejemplo de catálisis heterogénea y esto lo que hace es disminuir la barrera de la energía de activación, aumentando el rendimiento de la reacción. El ácido sulfúrico se obtiene en forma industrial por el método de contacto. Vamos a ver que lo que primero se parte es del dióxido de gaseoso, el dióxido de azufre, se produce la combustión del mismo, aquí ya en las condiciones que habíamos dado para que la reacción esté desplazada hacia los productos y obtengamos el trióxido de azufre. El trióxido de azufre tratado con agua debería darme directamente el ácido sulfúrico, sin embargo no se hace esa reacción debido a que es muy violenta. En contraposición se trata el dióxido de azufre con ácido sulfúrico concentrado, obteniéndose este ácido que se llama el ácido pirosulfúrico. Este ácido pirosulfúrico con agua me va a generar 2 moles de moléculas de ácido sulfúrico. El método de las cámaras de plomo, este proceso consiste en oxidar el azufre 4 del dióxido de azufre con catalizadores formados por óxidos de nitrógeno como óxido nítrico y dióxido de nitrógeno, los cuales se van a recuperar como tal al final de la reacción. Veamos el esquema. Ahí tenemos un esquema de lo que es el método de las cámaras de plomo. Bien, el método este consiste en introducir a través de la torre de Glover, a ver, vamos a poner el punterito, a través de la torre de Glover el dióxido de azufre y los óxidos de nitrógeno que actúan como catalizadores. Ese dióxido de azufre se genera a partir del sulfuro ferroso o sulfuro no ferroso o bien por combustión del sulfuro de hidrógeno. Allí en la torre de Glover entonces van a recibir o son lavados por un vitriolo nitroso, que es una mezcla de ácido sulfúrico, óxido nitroso, dióxido de nitrógeno, lo cual parte de ese dióxido de azufre va a reaccionar y va a generar ácido sulfúrico.
Ese ácido sulfúrico desciende por la parte inferior donde se condensa y se obtiene el ácido sulfúrico llamado ácido sulfúrico de Glover. Los gases que no han reaccionado en esta torre van a pasar a una serie de cámaras de plomo. Estas pueden ser de 3 a 6 y están ordenadas en formas consecutivas. En estas cámaras esos gases van a ser lavados con agua. A su vez, estos ácidos de estas cámaras, bueno, parte de trióxidos se va a reaccionar y va a formar el ácido sulfúrico. Ese ácido sulfúrico se llama ácido sulfúrico de las cámaras. Posteriormente, o en la etapa final de estas cámaras, los gases que aún no han reaccionado pasan a otra cámara llamada torre de Gay-Lussac. Ahí en la torre de Gay-Lussac van a recibir por la parte superior el ácido sulfúrico obtenido en la torre de Glover. A su vez, por la parte inferior van a salir los gases que han vuelto a formar el vitriolo nitroso, y este vuelve de nuevo al circuito en la torre de Glover. Veamos las ecuaciones. Obtención de dióxido primero, acá lo obtiene por combustión o síntesis directa del azufre con el oxígeno, me forma el dióxido, o bien a partir de la pirita oxidada va a formar el óxido férrico y el dióxido de azufre. En el segundo paso se va a formar el sulfato ácido de nitrosilo. Esto es cuando ya estamos en las cámaras de plomo. Va a formarse dióxido de azufre, óxido nítrico, dióxido, oxígeno y agua, estado vapor. Forma este sulfato ácido de nitrosilo, que es un compuesto de adición. La formación del ácido sulfúrico se va a dar a partir del sulfato ácido de nitrosilo y agua. Allí se va a generar el ácido sulfúrico y se recuperan el óxido nítrico y el dióxido de nitrógeno. Ese ácido sulfúrico se va a extraer en la cámara de Gay-Lussac y se llama ácido de Gay-Lussac. O sea, durante el proceso industrial del ácido sulfúrico vamos a obtener un ácido en la torre de Glover, que se llama ácido de Glover, un ácido en las cámaras llamada ácido sulfúrico de las cámaras y un ácido en la cámara de Gay-Lussac. Bueno, las propiedades físicas: es un líquido oleaginoso, incoloro, inodoro, forma con el agua una fuerte asociación molecular, formando soluciones no ideales con una desviación negativa respecto a la ley de Raoult y una mezcla azeotrópica que va a destilar a un punto de ebullición máximo con una concentración del 98% de ácido sulfúrico y un 2% de agua. En consecuencia, no puede separarse por destilación de sus soluciones acuosas. Se solubiliza en agua con producción de calor y contracción de volumen. Es decir, que el volumen de la mezcla es menor que el volumen de los componentes de la misma. La contracción del volumen va a ser máxima cuando la concentración de la solución sea del 98% aproximadamente. Propiedades químicas: reacciones como ácido, también va a reaccionar con metales más electropositivos que el hidrógeno, como el zinc. Allí va el zinc, esto lo vimos en la obtención de hidrógeno. ¿Qué va a suceder? El zinc, por ser más electropositivo que el hidrógeno, lo desplaza. Va a formar el sulfato de zinc y desprende hidrógeno. Esta es una reacción de desplazamiento o reacción redox. Es un ácido fuerte, va a desplazar de sus sales a ácidos más débiles. Por ejemplo, el fosfato de calcio. El ácido fosfórico, un ácido débil. Entonces, lo que hace el ácido sulfúrico es desplazarlo al fosfato. Forma el sulfato de calcio y el ácido fosfórico. Reacción de doble sustitución por formación de producto insoluble. Recordemos las reglas de solubilidad. Es el ácido menos fuerte que el ácido clorhídrico, ácido clórico y ácido nítrico. Sin embargo, lo puede desplazar de sus sales por ser menos volátil. Entonces allí tenemos una reacción en la que el sulfato va a desplazar al cloruro.
Reacciona con peróxido, esto lo vimos cuando se estudió el método de obtención de laboratorio del peróxido de hidrógeno. Se va a formar este precipitado blanco de sulfato de bario, el cual se separa por filtración, obteniéndose así el peróxido de hidrógeno. Estamos recordando. Con algunos compuestos puede producir oxígeno, por ejemplo, con este dióxido de manganeso, ácido sulfúrico, va a generar un sulfato de manganeso, agua, y este método también lo habíamos visto como un procedimiento para obtener oxígeno en el laboratorio. Esto también se podía dar con, por ejemplo, dicromato en medio del ácido sulfúrico, obviamente, y obtenemos oxígeno. También lo podíamos obtener a partir de permanganato más ácido sulfúrico y clorato, que son oxidantes fuertes, frente a ácido sulfúrico, me van a generar, en este caso, sulfato de potasio, sulfato de manganeso, agua y oxígeno. En este caso va a ser ácido perclórico, perdón, perclorato de potasio, sulfato de potasio y oxígeno, agua. Bueno, recordar eso de oxígeno. Es un deshidratante energético, va a actuar sobre sustancias orgánicas, como por ejemplo el azúcar. A ver, veamos cómo es. El azúcar es de la forma de la sacarosa. A la sacarosa le dejamos caer unas gotas de ácido sulfúrico concentrado y vamos a observar que queda un residuo negro de calcio. Eso es porque el ácido sulfúrico extrae el agua de la sacarosa. Esto es como si tuviera la fórmula carbono 12, agua 11. Por eso es que tiene esa ecuación. Tiene propiedades oxidantes ante metales más electropositivos que el hidrógeno, por ejemplo, con el cobre va a reaccionar. También va a reaccionar frente ante no metales, como por ejemplo el carbono. Bien, siempre como oxidante. También con el azufre y también ante compuestos como el yoduro. Eso lo vimos cuando habíamos visto propiedades de los halogenuros. Entonces recordar, los sulfatos neutros son solubles con excepción de los sulfatos de plomo, calcio, bario y estroncio. Para el reconocimiento del ácido sulfúrico y de los sulfatos se utiliza el cloruro de bario. La ecuación es la siguiente. ¿Por qué se usa eso? Se va a producir un precipitado blanco de sulfato de bario. Luego, el sulfato de bario, a diferencia del sulfito de bario, es insoluble en ácido clorhídrico, razón por la cual se usa para diferenciarlo. Si tenemos dos soluciones que no sabemos, son incoloros, los sulfatos de bario son incoloros, no sabemos si tienen bario, lo que tenemos que hacer es agregar ácido clorhídrico. En un caso me va a quedar insoluble si se trata de sulfato. Si se trata de sulfito, se solubiliza dando cloruro de bario, dióxido y agua. Los usos del ácido sulfúrico, si es puro, vamos a tener que se lo usa en laboratorio, industria farmacéutica, fabricación de otros ácidos. Y si es impuro, vamos a ver que se usa en la fabricación del papel, potabilización del agua, producción de superfosfato que se utilizan como fertilizante, metalurgia, etc. Y con esto termina la clase. Muchas gracias.